En las últimas horas, una operación relámpago dejó al descubierto una verdad incómoda. El CJNG no solo estaba presente, estaba avanzando con armamento, capaz de derribar vehículos y abrir brechas en zonas donde antes nadie se atrevía a operar. Y lo más sorprendente no fue la presencia del cártel, sino quien decidió enfrentarlo directamente. Omar García Harfuch, acompañado por los Pacales, un grupo táctico estatal que pocas veces aparece en escenarios de este calibre. Esa combinación encendió todas las alarmas, porque cuando Harfuch entra al terreno, es porque algo más grande está en movimiento. Pero hay preguntas que todavía no tienen respuestas claras, y que le dan a este caso un peso distinto al de cualquier operativo rutinario. ¿Qué hacía una célula del CJNG, reforzándose en una zona que históricamente había mantenido niveles bajos de confrontación armada? ¿Qué información recibió Harfuch para intervenir de manera tan directa? ¿Y qué encontraron exactamente las autoridades en ese campamento improvisado que terminó convertido en un punto de choque? Lo que está en juego supera el simple aseguramiento de armas y la caída de 2 sicarios. Este episodio revela un cambio profundo en la estrategia del cártel y una reacción igual de contundente del Estado. Por eso, hoy vamos a reconstruir cada pieza, desde los primeros indicios que encendieron las alertas, hasta el cierre del operativo que dejó un mensaje claro en la frontera sur. Chiapas ya no es territorio de paso, es un tablero donde el CJNG y el gobierno están midiendo fuerza de manera frontal. Si creías que este estado estaba al margen de la guerra silenciosa que se libra en México, lo que ocurrió aquí podría cambiar por completo esa percepción. Durante años, Chiapas fue visto como un territorio que los grandes cárteles evitaban por razones estratégicas. No era un lugar para establecer campamentos, ni para presumir poder de fuego. Era, más bien, un corredor silencioso donde el crimen organizado prefería pasar desapercibido. Pero esa dinámica comenzó a fracturarse cuando el CJNG vio una oportunidad que nadie más estaba aprovechando. La frontera sur estaba siendo disputada por grupos locales debilitados, descoordinados y sin recursos, para contener una fuerza externa con ambiciones de expansión. El primer indicio de que algo se estaba moviendo ocurrió meses atrás, cuando autoridades detectaron movimientos atípicos en caminos rurales que normalmente permanecen vacíos. Vehículos sin placas, convoyes nocturnos y hombres jóvenes, con acentos que no correspondían a la región. Nada lo suficientemente grande para desatar alarmas nacionales, pero sí lo bastante inquietante para entender que una fuerza externa estaba tanteando el terreno. A la par, Chiapas estaba enfrentando una presión interna, choques entre grupos locales, enfrentamientos por rutas migratorias, y un vacío de control que el CJNG interpretó como una invitación abierta. El cártel no llegó para explorar, llegó para instalarse. Y lo hizo con una estrategia que ya había funcionado en otros estados: infiltrar primero, reforzar después, y finalmente desplazar a quien estorbe. Fue en ese punto donde el nombre de Harfuch comenzó a aparecer en reportes de inteligencia. No porque estuviera físicamente en la zona, sino porque los movimientos detectados sugerían un patrón que él ya había visto antes, en otros escenarios de expansión criminal. Pequeños grupos sembrando presencia hasta consolidar un punto de control. La diferencia aquí era que Chiapas no estaba preparado para enfrentar un cártel con armamento de guerra. Cuando se confirmó que la célula estaba traficando armas largas y reforzando un campamento improvisado, las piezas comenzaron a encajar. Lo que estaba sucediendo no era una presencia aislada, era el primer escalón de una entrada formal del CJNG al sur del país. Y detener ese avance requería una intervención quirúrgica antes de que la región quedara sumida en una guerra abierta. La madrugada en que todo ocurrió no había rastro de casualidad. Desde horas antes, un pequeño grupo de inteligencia ya seguía los movimientos de la célula del CJNG. No eran muchos, pero estaban mejor armados que cualquier grupo similar detectado en la zona. Lo suficiente para que los reportes se enviaran directamente a la mesa donde Harfuch estaba revisando operaciones prioritarias. Cuando vio la información, no dudó. Este no era un punto menor, era una alerta roja en la frontera sur. El rastreo comenzó con un dron térmico que confirmó lo que los agentes sospechaban: varias figuras moviéndose alrededor de una estructura improvisada, vehículos escondidos entre la maleza y destellos metálicos que solo podían significar una cosa: fusiles de calibre grueso. El CJNG no estaba explorando, estaba posicionándose. Y si lograban consolidar ese punto, la región entera quedaría expuesta. La decisión se tomó en minutos.
Los pacales fueron activados y divididos en dos escuadras, una para cerrar rutas de escape y otra para entrar de frente. Mientras tanto, Harfuch coordinaba desde un punto seguro, recibiendo actualizaciones en tiempo real. Los reportes eran claros. El campamento tenía al menos un tirador oculto, 2 vehículos listos para fuga y un arsenal que no debería estar en manos de nadie fuera del ejército. La primera señal de que el operativo había comenzado fue un sonido seco, la puerta metálica de un vehículo táctico cerrándose con fuerza. A partir de ese instante, cada segundo contaba. La escuadra frontal avanzó por un corredor natural que la vegetación había dejado abierta. No hablaban, no necesitaban hacerlo. El silencio era parte del plan. Cuando estuvieron a menos de 30 metros, uno de los sicarios detectó movimiento y levantó su arma. No tuvo tiempo de disparar. La respuesta fue inmediata, precisa, quirúrgica. Ese primer impacto marcó el inicio de un enfrentamiento que duró apenas unos minutos, pero que se sintió como una eternidad para quienes estaban ahí. Los sicarios intentaron responder, pero sus disparos eran desordenados. Los pacales, en cambio, avanzaban con técnica, cubriéndose uno a otro. En medio de la confusión, un segundo tirador abrió fuego con un fusil de guerra, obligando a la escuadra a cubrirse detrás de un montículo. Era un arma capaz de perforar metal. El mensaje era evidente. Esta célula no era menor, estaba equipada para resistir. La respuesta fue contundente. Un grupo flanqueó por el costado derecho mientras el equipo frontal mantenía presión. En cuestión de segundos, el tirador cayó abatido. El resto del grupo, viendo la fuerza del operativo, intentó escapar hacia la parte trasera del campamento, pero ya estaba cerrada. La segunda escuadra había cumplido su misión. El enfrentamiento terminó con 2 sicarios abatidos, varios detenidos y un arsenal asegurado, fusiles automáticos, cargadores de alta capacidad, chalecos tácticos y equipo de comunicación encriptado. No eran armas improvisadas, eran piezas diseñadas para guerra, no para un poblado escondido en Chiapas. Cuando los pacales reportaron zona asegurada, Harfuch recibió el informe completo. Y en ese momento quedó claro que lo encontrado era más que un punto escondido del CJNG. Era una señal de que el cártel estaba haciendo movimientos estratégicos que podían cambiar el equilibrio de toda la región. El operativo terminó, pero lo que vino después fue incluso más revelador. En cuanto el informe llegó a la Mesa de Seguridad Federal, la reacción fue inmediata. No por los 2 abatidos, ni siquiera por el arsenal asegurado, sino por lo que ese hallazgo confirmaba. El CJNG estaba empujando hacia la frontera sur, con una estrategia lo suficientemente calculada como para obligar al gobierno a mover piezas que normalmente se reservan para emergencias nacionales. La primera pregunta interna fue contundente. ¿Qué significa que un cártel despliegue armas de guerra en Chiapas? La respuesta no era cómoda. Significaba que la región se había convertido en algo más que una ruta. Se estaba transformando en un punto de control que el CJNG quería monopolizar. El informe detallaba que el campamento no era improvisado. Había señales de abastecimiento continuo, rutas marcadas con precisión, radios con frecuencias no convencionales y una estructura de vigilancia que no se arma en días, sino en semanas. Para los analistas, aquello era la evidencia clara de una fase avanzada de expansión, y ahí es donde entraba nuevamente Harfuch. Su presencia en este operativo no fue un acto simbólico. Dentro del gobierno, se leyó como un mensaje hacia los estados fronterizos. La Federación no permitirá que el cártel siembre bases de poder en zonas estratégicas. Su intervención envió un aviso doble, hacia adentro, mostrando que Chiapas debía reforzar su seguridad, y hacia afuera, dejando claro al CJNG que su avance tendría respuesta inmediata. La reacción política también fue inevitable. Algunos gobernadores pidieron información adicional. Otros cuestionaron si este operativo anticipaba una ola de intervenciones similares en el sur del país. Lo cierto es que lo ocurrido abrió un debate silencioso pero urgente. Si el CJNG está moviendo armamento pesado hacia Chiapas, ¿qué sigue después? Por eso, más allá del operativo, la pregunta que ahora pesa sobre la mesa es, ¿qué hará el Estado para evitar que esta sea solo la primera de varias confrontaciones? Porque si un campamento armado apareció sin previo aviso, nada garantiza que no haya otro escondido a pocos kilómetros, esperando el momento adecuado para levantarse. Lo que ocurrió en este operativo no fue un hecho aislado, sino una señal de que el CJNG está midiendo la fuerza del Estado en la frontera sur, y la respuesta de Harfuch y los pacales dejó claro
que Chiapas no será terreno libre para células armadas con capacidad de guerra. Este enfrentamiento no solo desmanteló un campamento, también expuso una batalla que se está moviendo en silencio. Si quieres seguir recibiendo análisis completos como este, suscríbete al canal y deja tu like.